esta nómina. Ya. Que no salga la pizarra, que salga esto, pero... yo creo que sí. Okay. Estimados participantes del Diplomado de Prospectiva, Planeamiento Estratégico, Presupuesto y Gestión para Resultados en el Desarrollo, muy buenas noches, bienvenidos a todos, tanto los que están presentes como los que nos siguen por la vía virtual. Como conocen, este diplomado es organizado por el Colegio de Economistas de Lima, especialmente por el COPECEL, que es el Comité de Prospectiva y Planeamiento Estratégico, y con el auspicio académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, básicamente con la maestría de prospectiva, que es una de las 3 maestrías en prospectiva de América Latina. El día de hoy vamos a continuar con nuestro programa, que básicamente estamos ya en el módulo número 12, supervisión, seguimiento, monitoreo y sistema de control en la gestión para resultados. Antes de entrar a este módulo, continuar con este módulo, quisiera mencionarles que el 1 de marzo, o sea, el día domingo, se celebró por 4º año consecutivo el Día Mundial del Futuro. Este evento, que es organizado por las instituciones que trabajan este evento a nivel mundial, básicamente Millennium Project, ya en el Perú ya hay una asociación de prospectivistas, cuyo presidente es el ingeniero Fernando Ortega, hizo un evento que todos estábamos invitados, tanto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como en la Universidad de San Martín, y básicamente el día viernes y sábado el profesor colombiano, que experto en prospectiva de la CEPAL, el profesor Medina, hizo estas exposiciones. Como parte del diplomado, nosotros participamos y los videos van a ser colgados para que ustedes puedan hacer el seguimiento correspondiente. Recomendamos ver estos videos porque ponen la información de América Latina sobre el tapete, y además presentan las 2 últimas publicaciones de CEPAL en torno a la prospectiva y planeamiento estratégico. Dicho esto, vamos a entrar entonces a nuestro módulo correspondiente. Como todos conocen, la economista y magíster María Peche es la que está a cargo de este módulo. Ella tiene estudios en varias universidades nacionales y extranjeras, especialmente especialización en el BID y en otros organismos, y es actualmente docente universitaria de la Universidad de San Marcos, a nivel de maestría, también de la Universidad del Pacífico. Y quiero que le demos un aplauso porque también ya está enseñando en la Universidad Católica, me enteré. Un aplauso y bienvenida. Muchas gracias por tanta propaganda. Muchos retos. Solamente para cerrar la etapa de anuncios, ya que están terminando este diplomado, CEPAL acaba de abrir la convocatoria para un curso internacional en prospectiva, que se va a desarrollar en mayo en Cuba. Así que para los interesados, ingresen a la página de CEPAL y pueden postular. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir con lo que habíamos iniciado la clase pasada, el jueves pasado. Hemos separado estratégicamente todos los componentes del curso para trabajar control interno, auditoría. Lo hicimos el día jueves. Hoy día estrictamente vamos a trabajar monitoreo y el jueves vamos a trabajar evaluación. ¿Por qué separarlo de esta manera? Porque en realidad monitoreo y evaluación son 2 componentes que se trabajan en los proyectos de cooperación. Por ahí hemos empezado. Cada vez es más necesario que se conozca las metodologías de monitoreo y evaluación, debido a que la gestión para resultados exige que no esperemos a terminar para ir corrigiendo tendencias, ir buscando llegar al objetivo, llegar al resultado. Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Por qué es importante el monitoreo? Inclusive mucho antes de llegar a la evaluación. Y ahora la evaluación tampoco podemos esperar al final para diseñarla. Debemos diseñarla para que acompañe el monitoreo constantemente a lo largo de la vida del proyecto. Pero lo que es más interesante es que vamos a empezar a incorporar monitoreo en muchas actividades que nos generan resultados. Por
ejemplo, los programas presupuestales están llevando ya su componente de monitoreo y evaluación dentro del paquete de gestión administrativa del programa. Los proyectos tienen un componente de evaluación ex ante, pero también hay directivas para la evaluación ex post. El monitoreo en la construcción o en la ejecución del proyecto se está llevando mediante metodologías privadas como el PMI, que exige que el gerente del proyecto en su capacidad directiva haga todo lo necesario para que el proyecto se haga en el menor tiempo, en el menor costo y con la mayor calidad. 3 atributos que deben ser cuidados en los proyectos privados, con mayor razón en los proyectos públicos. Entonces, el día de hoy nos toca hacia abajo. Hoy día entonces vamos a ver seguimiento y monitoreo. ¿Por qué estamos utilizando dos palabras que en una traducción podrían significar lo mismo? En el modelo de gestión para resultados en el desarrollo, ¿por qué tenemos que hacer un plan de monitoreo? No puede ser una actividad que se nos surja intempestivamente. Tiene que haber un plan intencionado para el monitoreo, igual que habrá un plan para la evaluación. Casos y cuándo aplicaremos, van a ser scorecard, cuándo aplicaremos matriz de marco lógico, y cómo y por qué debemos llegar a un sistema de monitoreo. ¿Cómo nos diferenciamos el monitoreo de la gestión del monitoreo y control de los proyectos? ¿Cómo y cuándo debemos tomar medidas correctivas cuando hacemos monitoreo? En la evaluación hay oportunidad de hacer medidas correctivas cuando estamos en la evaluación del medio término. Hacemos una evaluación y renegociamos los componentes que resulten necesarios o tomamos medidas para corregir tendencias. Y vamos a hacer un trabajo grupal rapidito en los mismos grupos en los que ya hemos estado divididos con un plan de monitoreo. Hoy día voy a dar 2 casos, hasta 3 casos podemos tener, y les recomendé que si tenían temas de sus instituciones nos trajeran para ver cómo podríamos implementar la metodología. Ok, en el modelo de la gestión para resultados, como les mostré en el primer curso, tenemos pilares. Este pilar que nos toca ahora es prácticamente el final, monitoreo y evaluación. El día jueves vimos un componente de la gestión financiera que es la auditoría, y aquí también está inmerso el control interno. Pero hoy día estamos empezando que es el último pilar, denominado pilar de la gestión, del ciclo de gestión para resultados en el desarrollo. Esta gestión para resultados implica que cuando vamos ejecutando desde el diseño del plan, en las decisiones de los equipos o comités que formulan el plan, en la aprobación del plan, en la ejecución del plan, estamos tomando decisiones. En el componente de planeamiento estratégico, no es que nos debamos imponer un plan actualizándole las fechas. Tenemos que ser muy concretos y muy realistas para definir el horizonte y las diferentes finalidades que vamos a buscar en esos planes. Pero también vamos a tomar decisiones diarias en el proceso presupuestario. Recordemos que el proceso presupuestario, que es el que ha ido moviendo la gestión en carencia de un sistema de planeamiento estratégico en nuestro país, ha hecho que todos tengamos la mentalidad del presupuesto. Este presupuesto nos obliga a decidir qué cosa va a tener financiamiento a lo largo del año y qué se va a posponer, de acuerdo a la discusión que tengamos con los sectoristas del Ministerio de Economía. Pero, en vista a que los recursos son escasos, históricamente hemos tenido que sustentar ejecución con realidades de gasto, control de gasto, porque corríamos el riesgo de perder el recurso si íbamos en menor porcentaje de ejecución.
En los últimos años el Ministerio de Economía ha dado muchas autonomías como para hacer toda la programación del año sin que nos tenga que retirar el presupuesto. Lo podemos perder para el año siguiente. Pero esto implica que estemos abiertos a la ciudadanía, que rindamos cuentas. ¿Por qué? Porque no podemos esperar a que el ciudadano venga y nos controle. Deberíamos estar haciendo, como directivos públicos, el monitoreo de gestión. Aquí vamos a hacer una diferencia. En el libro, en el capítulo que les he dejado en la bibliografía, tenemos el denominado seguimiento. Acá le estamos llamando monitoreo. Y hay una diferencia entre monitorear proyectos y monitorear gestión. La gestión tiene que ver con las decisiones del directivo público en las grandes decisiones y en las menores decisiones que tenga que hacer utilizando los recursos públicos por los cuales tiene que rendir cuentas. Entonces, hay diversos modelos que les voy a presentar ahora para unir todo esto. Lo importante es que debemos, como lo dijimos el día jueves, evaluar que estemos contribuyendo a crear valor. El modelo corre totalmente cuando en el monitoreo velamos porque se dé la creación de valor público, porque estemos abiertos a ese control externo de la sociedad, rindiendo cuentas, y además que al interno el directivo vele porque haya creación de valor en ese ciclo de gestión y control interno dentro de la organización. Para hacer monitoreo y evaluación, Karen Mocate del MIP nos dice que todo empezó con la creación. La Biblia nos habla de una creación de 6 días, siendo el 7º día el final de la creación. Y entonces el creador evaluó lo que había hecho. Le pareció bueno. Lo único que encontró por corregir fue que había creado al hombre solo y le colocó a la mujer al costado, sacándola de la costilla. Corrigió su creación. Entonces, hizo autoevaluación de su trabajo y dijo: he creado el cielo y la tierra, los animales, al hombre y a la mujer. Pero, de acuerdo a lo que nos dice Karen, entró el diablo y dijo: pero ¿cómo sabes que estuvo bueno? ¿Con qué lo mediste? ¿Contra qué lo mediste? ¿Cuál era tu línea de base? Esos son los auditores, ¿no? Son los que nos van a controlar lo que estemos haciendo. Esta metáfora de la creación nos dice pues que evidentemente cuando estamos haciendo monitoreo es porque tenemos un parámetro, hemos definido una calidad, hemos definido un alcance. Cuando estamos haciendo evaluación de todo un proceso integral de creación, como puede ser una oportunidad de mejora en el sector público, debemos tener necesariamente, ¿no?, el parámetro de comparación. ¿Contra qué metas estoy evaluando si logré o no logré el cambio? ¿He creado valor o no he creado valor? ¿Y qué cosa era valor público antes de que evalúe lo que he logrado? Esta creación es lo que todos los días hacemos en la gestión pública. Con escasos recursos, con arcilla, creamos mucho. Pero no se nos reconoce. ¿Por qué? Porque precisamente hay muchas necesidades en la población, en ese mundo que nosotros nos toca atender como servidores públicos. Este artículo de Karen Mocate, que se llama Convirtiendo al monstruo en aliado, es la señal que en el año 2003 el monitoreo y la evaluación eran una cuestión de técnicos, donde hacíamos fórmulas, donde hacíamos diferentes regresiones estadísticas para comprobar si lo que se había diseñado como metas, los modelos explicativos lo determinaban como cierto o no, vista una realidad. No había forma, no había perspectiva como ahora. La perspectiva no es adivinar, no es una bola de cristal. Entonces, hemos progresado bastante y tenemos ahora una metodología de casi todos los organismos internacionales.
Pero cuando tenemos que entender un concepto, nos vamos al primer documento base que viene a ser nuestro diccionario de la Real Academia, que nos dice, la palabra monitoreo no existe en la Real Academia. ¿Por qué? Porque es una voz inglesa. Viene del monitoring, que es el monitoreo o la supervisión cual faro de algo que está en nuestro dominio. Para monitor, la Real Academia nos dice que es la persona que guía el aprendizaje, el hombre que amonesta o avisa, en el ejército ayudante, subalterno, esclavo. Nada de eso es el monitoreo. Por otro lado, también lo define como aparato que revela la presencia de radiaciones, aparato receptor, antiguo barco de guerra. Nada de eso es hacer monitoreo. O sea, en español no existe esa palabra. Sin embargo, la usamos. ¿Por qué la usamos? Porque se ha hecho jerga común. Sin embargo, para nosotros sí existe la palabra seguimiento. Como lo podemos ver, el seguimiento, acción y efecto de seguir o seguirse, ya de por sí nos dice que le seguimos la pista a algo que hemos hecho. Hemos diseñado un plan, hemos diseñado unos indicadores, hemos diseñado unas metas, hemos diseñado un tiempo en el que se van a conseguir. Eso es lo que va a ser materia de seguimiento. Ir después o detrás de alguien, ir en busca de alguien o algo, dirigirse, caminar hacia ello. Proseguir o continuar en lo empezado, observar atentamente el curso de un negocio, los movimientos de alguien o algo, tratar o manejar un negocio o pleito haciendo unas diligencias conducentes para su logro. Efectivamente, nosotros hacemos seguimiento. El equipo de planificación normalmente hace seguimiento de los planes, de los proyectos, para controlar su implementación y que esos contribuyan a los fines para los cuales fueron diseñados. Pero no debe ser un seguimiento de número, no debe ser un seguimiento de situación, cumplió o no cumplió. Debe ser un seguimiento de aquello que hemos diseñado, del camino diseñado para llegar a una cierta meta. Para la gestión pública, monitoreo, de acuerdo a UNICEF, es seguimiento sistemático y periódico de la ejecución de una actividad. Como se dan cuenta, seguimiento es el verbo que utilizamos para hacer la actividad de monitoreo. Monitoreo es una función que se la podemos dar a alguien en la organización. Pero busquemos dentro de los MOF de todo el sector público y no vamos a encontrar que alguien haga monitoreo dentro de las funciones. Lo que vamos a encontrar es el seguimiento a los planes, seguimiento al gasto, seguimiento a el encargo que le demos. El seguimiento sistemático y periódico de la ejecución de una actividad constituye el monitoreo. Pero esta definición del año 91, cuyo objetivo era determinar el grado en que el desenlace de la actividad coincida con lo programado, para detectar oportunamente deficiencias, obstáculos, necesidades de ajuste, fue modificada en el año 2012 mediante una revisión a el manual de monitoreo que sigue Naciones Unidas. Y nos dicen ahora, el monitoreo consiste en un examen continuo o periódico que se efectúa durante la implementación de un proyecto. ¿Por qué? Porque las fuentes cooperantes no pueden ingresar a la gestión de las entidades con las cuales colaboran. Han tenido que limitar sus actividades propuestas en las guías de intervención a aquello que ellos contribuyen, como son los proyectos. El objetivo, dice, es indagar y analizar permanentemente el grado en que las actividades realizadas y los resultados obtenidos cumplen con lo planificado. La clave es el plan. Principalmente lo hacen eso. ¿Perdón? Las ONGs. Las ONGs manejan recursos de cooperación, por eso tienen que usar las guías de las fuentes cooperantes. ¿Ya? Puede ser de UNICEF, puede ser de AECID, puede ser de la OECD, puede ser
ser de N fuentes cooperantes. Todas tienen, y vamos a verlo ahora, una definición. Para detectar a tiempo eventuales diferencias, obstáculos o necesidades de ajuste en la planificación y ejecución. O sea, no se hace por hacerlo, se hace para corregir una diferencia, vencer obstáculos, porque cuando hacemos el monitoreo y encontramos que algo no se cumplió, tenemos que hallar una explicación. A diferencia de las matrices que llevamos en el sistema de planeamiento operativo, donde hacemos el seguimiento del porcentaje de avance de aquella actividad que se haya programado, pero no tomamos necesariamente medidas correctivas. Ni ajustamos el plan. Recién a fin de año se hace alguna reprogramación o anulación de metas. Acá no se trata de eso, porque normalmente las actividades que se planean con recursos de cooperación tienen varios ejercicios. No se hacen para un solo año. Al no hacerse para un año, es importante planearlas y es importante cuidar que se cumplan lo planeado. El BID en el año 97 nos decía que el monitoreo busca comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de ejecución. Estamos midiendo dos variables cualitativas que tienen que ver con la calidad, ¿no? Efectividad y eficiencia. La efectividad es un concepto que ha impulsado el BID. La efectividad es el desarrollo, generalmente es lo que ellos buscan. Y ser efectivos es cumplir con nuestro mandato, cumplir con aquello que nos hemos propuesto. Ser eficiente es hacerlo en el menor tiempo y en el menor costo. Mediante la identificación de los aspectos limitantes y o ventajosos, porque no solamente busco lo malo para corregirlo, busco lo bueno para potenciarlo. El propósito del monitoreo es el de detectar las fortalezas y deficiencias de los procesos de ejecución para hacer ajustes a fin de llegar a una gestión óptima, optimizar los resultados esperados y responder a las expectativas de la ciudadanía. Como ustedes ven, el foco es el ciudadano. Además, en el 2006, en la Conferencia Mundial sobre Monitoreo y Evaluación, se trabajó con casos de 5 países, fundamentalmente cuidando que el monitoreo diera elementos para la evaluación de impacto, que es lo que vamos a ver la próxima vez. La OECD, que también nos regula especialmente para lo que es la cooperación alemana, la GIZ, nos dice desde el año 91, y eso sigue vigente, que el monitoreo tiene el propósito de advertir a los gerentes oportunamente sobre la presencia de desviaciones en el programa de trabajo. Cuando hablamos del programa de trabajo hablamos de corto plazo. Es una función continua que utiliza la recopilación sistemática de datos sobre indicadores determinados para proporcionar información del avance y logro, así como la utilización de los recursos que ha dado la fuente cooperante. El que otorga recursos nos va a dar una finalidad que lograr, unos productos con los cuales vamos a solucionar las causas directas del problema y además nos va a dar dinero para las actividades. Entonces nuestro control tiene unas matrices de ejecución presupuestal y unas matrices de control de indicadores y metas, siguiendo la metodología SOP o equivalente al marco lógico. El supuesto que está detrás de hacer monitoreo y evaluación es que nos han asignado recursos y esos recursos se destinan a una actividad pública que genera valor para el ciudadano y la sociedad. La cooperación nunca nos va a dar dinero para un gasto superfluo. En alguna ocasión, en un proyecto que estaba bajo mi cargo, me pidieron hacer una cena para los japoneses que venían, ¿no?, a financiar parte del proyecto. UNICEF era parte cooperante
y dentro de la estructura había un pequeño componente de souvenirs, de entrega de certificados para los expositores de los eventos, ¿no? Pero cuando vieron que estábamos programando una cena y en el brice del Titicaca se pararon inmediatamente y nos dijeron jamás, eso con su bolsillo. Eso, si ustedes quieren invitar a quien quiera, vayan con su bolsillo, pero el turismo, nada, eso no entra al presupuesto. Y eso porque están efectivamente pidiéndonos con mucha anticipación lo que planeamos hacer, ¿okay? Y lo revisan. Tenemos un gerente de monitoreo en la fuente cooperante que está supervisando todo nuestro plan de actividades del año, y de los años siguientes se trabaja a nivel de grandes temas. ¿Por qué entonces hacemos monitoreo y por ahora estaríamos dejando de lado la evaluación? A pesar que son procesos complementarios. No hago monitoreo para dejarlo ahí. Hago monitoreo para que podamos contar oportunamente con información para medir el impacto. El monitoreo y la evaluación son procesos complementarios. Nos van a permitir que el diseño y la gestión la podamos ir ajustando. Si yo cambio algo, gracias a que he detectado en el monitoreo, tengo que llevarlo al comité respectivo y lo cambio, me va a cambiar el parámetro de evaluación, tanto de medio término como final como de impacto. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Es parte del proceso de gestión, es parte directiva. Hacer monitoreo es una de las funciones denominadas de control de los directivos. Además, no es un fin en sí mismo. No es que hago monitoreo porque quiero hacer monitoreo y tablas y tengo que tener una persona contratada. No hago evaluación porque quiero tener documentos que demuestren mi trabajo, sino hago monitoreo y evaluación porque quiero generar valor público. Quiero generar satisfacción en los ciudadanos que son beneficiarios de ese proyecto, programa o intervención pública con recursos públicos y o de cooperación. Además, podría ser que lo haga internamente si es que el paquete de financiamiento que me dieron incorpora el componente dentro de mi organización. Podría ser que lo tenga como un rubro de servicio y contrato, ¿no? Y a unos TDR, hago un concurso para hacer el monitoreo y la evaluación. Varios de los programas sociales están contratando con financiamiento de fuente cooperante la evaluación de medio término y la evaluación final. Ahora, ayuda mucho que la institución que recibe estos fondos, que tiene que hacer un programa social, sea con fondos públicos o con fondos de cooperación, tenga un sistema interno. Y un sistema no solamente es software, un sistema es un procedimiento, es una rutina, es una norma interna que obligue al monitoreo, que obligue a la evaluación, que tenga personas preparadas, que tenga redes de contacto para hacer esta labor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es el procedimiento clave que tengo que hacer cuando voy a desarrollar el monitoreo? Yo debo conocer cuál es la situación existente en la cual he insertado un programa o un proyecto público para llegar a una situación deseada. He diseñado mi intervención, he diseñado mi matriz de marco lógico o matriz de planificación del proyecto, donde tengo un objetivo final, tengo un objetivo intermedio, los objetivos operativos, actividades, tareas, insumos y costos. Estoy hablando de la descripción de mi matriz de marco lógico. Todo esto es mi insumo para hacer el monitoreo. Y el monitoreo empieza en la parte más baja. Si es que los insumos y los costos estuvieron a tiempo o no para lograr las actividades y las tareas. Si es que con ellos estoy logrando los productos, servicios o conocimientos que debo generar. Si con ellos estoy cambiando el comportamiento, tanto desde el lado de oferta, si lo diseñé así, o del lado de la demanda, y si logro el cambio en las condiciones de vida de ciertas familias, individuos, familias o comunidades donde estaba mi intervención. Esto determinará que haya logrado la situación deseada.
Pero esa ruta, donde hago el diseño y luego lo implemento, pasa por obtener la sangre que mueve el circuito, que es el presupuesto. El presupuesto de la fuente cooperante va a llegar seguramente, si es que hay financiamiento o sea vía deuda o sea cooperación no reembolsable, pero falta la contrapartida local que siempre está en el Tesoro Público y tenemos que buscarla para completar la intervención, porque podría ser que yo tengo los insumos, pero por el no pago o no exoneración del IGB no están a tiempo para mis eventos, para mis implementaciones que he diseñado hacer. Si no tengo esto a tiempo, obviamente no tendré los productos y servicios mejorados o cambiados para lograr mayor oferta, mayor satisfacción en los ciudadanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, este circuito me va a dar las alertas, porque una de las condiciones para que el circuito se mueva y se dé la implementación es que se cuente con los recursos. Como dijimos en la lámina anterior, la asignación de recursos es el detonante para empezar. No podemos inclusive contratar a nadie ni asignar a ninguna persona de la organización a ejecutar esta intervención si no contamos con los recursos. Entonces se hace monitoreo de la oportunidad de que lleguen los recursos para impulsar las diferentes actividades previstas. La fuente cooperante lo reconoce, el Estado lo tiene que reconocer, la oportunidad en que subieron los fondos, y sobre esa base se determinan recomendaciones. Las primeras recomendaciones están relacionadas con el diseño de estos aspectos. ¿Por qué? Porque si hemos diseñado bien, habremos tomado en cuenta que para ciertas actividades donde tenemos fuente cooperante o préstamo, rigen las normas de la fuente cooperante para las contrataciones. Pero si el convenio lo dice, se va a regir por la normatividad local, pues nuestro GAN de tiempos tendría que haberlo reconocido y haber dado tiempos adicionales. Eso se tiene que hacer en la evaluación de control de tiempos. ¿Cuál es el desafío en esta implementación? Estamos haciendo monitoreo para contribuir a la toma de decisiones de un directivo público con relación a una intervención pública que asume recursos públicos y o de cooperación y o de préstamo, o hace una bolsa o pool de recursos. Entonces el reto es que podamos definir y manejar los flujos de información que se genere durante la ejecución para introducir estrategias e incentivos que promuevan el uso del monitoreo y la evaluación. ¿Qué nos importa? Que hayamos diseñado los grupos efectivos de información y las estrategias. Nos interesa que tengamos los cronogramas de procedimientos claramente determinados. Quien tenga que ser asignado a la intervención para moverla, debido a que estamos en un ámbito público y los cargos de implementación de programas y proyectos son de naturaleza de confianza política o designación política, pueden tener una alta rotación. Entonces lo que nos importa es que cada intervención maneje sus flujogramas, maneje sus manuales, maneje su MOF, maneje sus responsabilidades claramente determinadas, porque lo que es la implementación organizativa también va a ser clave para que podamos definir si cumplimos o no estamos cumpliendo con lo que teníamos que lograr con la intervención. Los flujos de esta información no pueden ser una cuestión de pleito. Normalmente en cada institución el área de estadística es el área más requerida, pero en proyectos ellos no tienen la potestad de incorporarse a exigirles información. La información del proyecto se autogenera y se debe sistematizar dentro del proyecto para que una vez cerrado se hace la sistematización de la experiencia y se entrega oficialmente a la institución. Recordemos que para implementar el proyecto
normalmente es una organización temporal dentro de la institución. Ahora, los datos que debe controlar este equipo de proyecto deben ser muy seguros, o sea, deben transmitir confianza. No pueden ser que hoy día me dan una información y mañana sobre esa misma variable me la estén cambiando. Por eso debe ser confiable. Si no hay información confiable, nuestro informe de monitoreo puede ser distorsionado y nos volvemos enemigos de los ejecutores. Entonces ya no nos quieren ver, no cooperan y entonces no cumplimos con el objetivo de hacer las alertas a tiempo. La información debe ayudar a la retroalimentación, a corregir situaciones que hayamos encontrado. Además, enriquecer a las personas que trabajan dentro del proyecto y que trabajan dentro de la organización. No podemos ser una fuente disonante. Debemos ser quienes requiramos la información pertinente para dar las alertas oportunas para que mejore el proceso continuamente. Los datos entonces van a ir desde el primer escritorio, desde el más chiquito, desde la persona que tiene la información de las contrataciones, de las construcciones, de los metros cuadrados de construcción, de la supervisión, de los servicios, y se van a ir iterando hasta llegar a hacer un reporte nacional, sumados con aquellos otros de similar finalidad. Por ejemplo, cuando decimos que estamos en una reducción de los indicadores de desnutrición infantil, eso es algo que no es un dato único que se tiene porque hemos escaneado a todo el mapa del Perú y lo sabemos, sino que se construye en base a información de las implementaciones de los programas sociales, de los informes de los hospitales, de los informes de los gobiernos locales que estén trabajando en el tema. Y esa consolidación le corresponde a quien tenga la rectoría. Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y sin embargo, por el lado del Ministerio de Desarrollo se viene generando una información adicional producto del monitoreo de todos los demás programas sociales que inciden en la nutrición humana, tanto en adultos como en niños. Y desnutrición la trabajamos en infantes. Todo esto tiene que estar regulado, el procedimiento de cómo recopilamos la data que nos va a servir de base para hacer la medición y hacer las recomendaciones pertinentes en el momento oportuno. También es importante ponerse de acuerdo en qué significa información. Para el monitoreo, información no es cualquier dato. Para hacer monitoreo tengo que tener aquellos datos que se pueden convertir en información relevante en el nivel que la requiero. Estoy implementando un proyecto que tiene alcance en 6 regiones, requiere esa información de esas 6 regiones en sus características geográficas, demográficas, sociales, culturales. ¿Por qué? Porque no puedo luego compararla con otras regiones en las cuales no hubiera implementado el programa. Si voy a hacer evaluación posteriormente y quiero medir el impacto en población que no ha recibido el programa, tiene que ser la misma zona geográfica, el mismo tipo de población. Es muy difícil hacer la evaluación si no la hemos diseñado adecuadamente. Los usuarios de la información requieren que esa información sea evidencia. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser de fuente oficial, que tiene que ser de fuente que le llamamos verificada por los investigadores, que tiene que provenir de tesis arbitradas, que tiene que mostrar evidencia empírica para poblaciones similares, que haya hecho trabajo de campo. No podemos confiarnos en cualquier información que salga en el Wikipedia, en el Google, en general, si no está debidamente verificada. Esa información debe facilitar su interpretación, pero también podría venir de estándares ya definidos o de metas ya definidas. El gobierno dijo que al terminar los 5 años
de este periodo de gobierno, la pobreza iba a ser erradicada. La pobreza erradicada significa cero. Ya ahí es un parámetro de disminución que debería estarse midiendo de manera consolidada nacional, pero con sus diferencias regionales. Eso nos permitirá medir la incidencia del programa o proyecto que estamos controlando. Ahora, los indicadores que vamos a generar para demostrar que el programa o proyecto viene cumpliendo con sus productos, sus finalidades y sus impactos, esos indicadores requieren información. Es la misma fuente a la que debo recurrir. Entonces, cuando alguien dice, voy a medir el fin último de la matriz de marco lógico de una intervención por una encuesta de satisfacción, tengo que conocer sobre qué población hice la primera encuesta de línea de base para que esa población sea lo más similar posible al momento de terminar. Y si voy a usarla para el monitoreo, tengo que tener un presupuesto designado para el recojo de información en campo sobre poblaciones similares. No puedo trabajar sobre poblaciones diferentes. El monitoreo se va a convertir en algo interno, en algo buscado cuando le dé señales de mérito a las personas que trabajan dentro de la organización, que demuestre que es muy valioso hacerlo. Por eso es que tenemos que ganarnos a todos los colaboradores de las áreas críticas como aliados para hacer el monitoreo y la evaluación. Además, hay que poner hitos, puntos de decisión. Cuando hago un planeamiento, ¿no?, planifico, yo digo, en 5 años debo tener, por ejemplo, una central hidroeléctrica construida que va a mejorar las condiciones de vida de la población rural de la zona altoandina que vive a 4.000 metros sobre el nivel del mar en la zona centro del país. Ahí está mi hito final. Pero, ¿qué va a pasar en los 5 años? No puedo dejarlo a libre albedrío del director del proyecto, sino que tengo que fijarle algunos parámetros. Y esos parámetros van a ser cuándo terminan los estudios definitivos, cuándo haces las contrataciones de los contratistas principales de obras civiles, cuándo contratas los equipos que se van a implementar en esa central, cuándo contratas los equipos electrónicos para el mando automático, cuándo haces las pruebas, cuándo pones en funcionamiento definitivamente la central. Hay hitos que deben ser parámetros de avance. Nos pasa que cuando las personas hacen su plan operativo dicen, voy a tener un software de control de los archivos. ¿Cuál es la meta? El software. Pero ¿qué pasa si por más que hiciste los esfuerzos, te faltó presupuesto, se te fueron los programadores, falló algo, llegaste al 80%, faltan las pruebas finales de aceptación y haces tu reporte de fin de año y dices, ¿está el software o no está? No está. Pero falta un poquito. Ah, no, eso no dice el indicador. ¿Está o no está? Y el esfuerzo desplegado por quienes tenían a su cargo esa meta no se valora. Entonces, la definición de parámetros que conduzcan a la meta final es importante, no solamente como elemento de motivación, sino por realismo, porque no se puede cumplir simplemente con declararlo una meta que requiere un trabajo detallado. Por eso es que, si no fijo puntos de decisión totalmente de acuerdo con los equipos, estaría siendo arbitrario y prepotente a la hora de medir los resultados. Por eso es que busco cómo describir. Normalmente yo lo que hago, digo, dime tu software, qué etapas tienes, cada cuántos meses hazme un Gantt y eso lo vuelco a tu trimestral. Debes haber logrado un cierto porcentaje, por lo menos hasta el tercer trimestre, y si algo te falló, como por ejemplo la norma que lo aprueba, eso tiene un porcentaje importante
pero no descalifica lo que has trabajado. Que viene un nuevo directivo y te dice, ese software ya no me sirve, lo dejamos de costado. Y la inversión realizada, ¿dónde se meritúa? ¿Dónde se controla? ¿No? Hay que definir pactos, contratos de desempeño, los desincentivos para no cumplir. ¿Qué pasa si la gente dice, bueno, nunca me han sancionado porque no he cumplido mis metas? Un proyecto que diga eso nos hace daño, porque la cooperación sí nos va a seguir los talones para cumplirlo. Cuando tenemos recursos propios, cuando tenemos recursos del presupuesto público, normalmente no se nos ha hecho seguimiento de cumplimiento, ¿no? Entonces, esos desincentivos, por ejemplo, al revés los está haciendo el MEF, con el plan de incentivos para los gobiernos locales. Y les está asignando presupuestos adicionales, pero si no lo cumplen, al año siguiente no tienen nada. Eso es un programa de incentivos visto en otra figura. Modelos para la implementación del sistema de seguimiento y evaluación del gasto. El modelo que les voy a presentar es un modelo chileno. Dice que debemos tener el planeamiento estratégico, como todos lo hacemos, ¿no? Programo y formulo mis metas. Al medio voy eslabonando el presupuesto, ejecuto, primero me aprueban, ejecuto, voy evaluando anualmente, pero en paralelo debo tener el seguimiento y evaluación del gasto. No solamente con las fórmulas que hacemos cada fin de año, cada medio año, cada fin de año, para ver el porcentaje de avance en la ejecución presupuestal. También aquí se hace la calidad del gasto. El modelo nos pide que vayamos evaluando la calidad del gasto para retroalimentar al plan si es necesario cambiarlo. Cuando hacemos monitoreo nos interesa que hayamos entendido la situación actual, la que vamos a cambiar, la situación inicial cuando estamos empezando el programa o proyecto, las diferencias, y ellas sirvan para tomar decisiones. Si no se toman decisiones significa que no hemos pasado por ahí. Directivo que no toma decisiones es el directivo fantasma. ¿Okay? ¿Por qué hacemos seguimiento de resultados o de control de gestión? Porque tenemos que cumplir la cadena de resultados. Recuerden que el modelo de gestión para resultados nos habla de una cadena de resultados que parte del modelo de insumos, que hace actividades para generar productos o outputs que nos deben dar resultados que nos lleven al impacto. Esto es marcológico, visto de manera horizontal. ¿Por qué? Entonces mi objetivo es que cumpla esta cadena de resultados. Mi objetivo no es verificar que haya tantas ventanillas de atención. Mi objetivo es verificar que se genere el impacto. Pero ese impacto parte de una buena o adecuada selección hacia atrás de todo lo que me va a impulsar a lograr el impacto. ¿Qué nos interesa entonces? Entender cuáles serían los insumos. Si no tengo recursos financieros, si no recibo presupuestos, si no recibo recursos de cooperación, no tengo con qué empujar la rueda. Debo tener recursos humanos, recursos materiales para generar esos productos. Procesos diseñados, no repetitivos, en mejora continua. Los productos, bienes y servicios que voy a generar con esos insumos y con esos procesos. Cambios en el comportamiento de estado de los beneficiarios, tengo que medirlo, para eso también tengo indicadores. Y los impactos, que ya son una finalidad de alto nivel. Cambio en las condiciones de vida de la población objetivo. Ojo, que hay que tener siempre la mirada que la población que va a ser atendida en el proyecto o programa es parte de la población objetivo. Hay que tener claridad en los niveles de población. No puedo abarcar en un programa público al 100% de la población, más los migrantes, más los visitantes, más los turistas.
pueden ser víctimas de un asalto. Eso es utópico. Nunca una intervención va a poder abarcar a esos más de 30 millones de personas. La intervención, por eso se queda a veces en el papel, tiene que entender esa lógica de que más de 30 millones de personas podrían ser afectadas por un robo, un hurto, un delito en general, pero ¿qué probabilidad de ocurrencia hay de que nos arranchen el celular estando en la calle? El celular, dentro de los 30 millones de personas, a un bebé recién nacido. ¿Se dan cuenta? Voy notando las incongruencias y yo empiezo a hablar de una población total que abarca al 100% de los habitantes. O como discutía hoy día, por eso también me demoré con la gente de vida, que sus intervenciones las planean hacer precisamente para los 30 millones de habitantes, pero en sus actividades no diseñan nada, por ejemplo, para la transmisión vertical de la drogodependencia. Solo para poblaciones de 12 a 65 años. ¿Y qué pasa con los traficantes de droga que se han detectado que son mayores de 65? Son octogenarios y están trabajando, entre comillas, en este negocio ilegal. Entonces tenemos que tener cuidado cuando definimos la población sobre la que vamos a trabajar. Nos debe quedar claro primero el problema y luego la población afectada por el problema, luego la población que puede ser atendida por diferentes fuentes, diferentes instancias, y dentro de ellas una es esta intervención que estamos diseñando. Por tanto, la población beneficiaria va a ser menor que la atendida, por lo menos por la parte de nuestra intervención. Entonces, nuestro famoso, conocidísimo para todos quienes están acá, ¿no?, estructura de marco lógico o matriz de planificación del proyecto es una de las claves para los organismos internacionales. Todos nos van a pedir que trabajemos en esta cadena de resultados, diseñada dentro del marco lógico, porque habremos hecho un excelente árbol de problemas, un excelente árbol de objetivos donde van a estar los medios para solucionar los problemas y vamos a encontrar la finalidad, el propósito, los componentes y las actividades a las que le damos presupuesto. Aquí medimos la ejecución presupuestal y acá medimos los resultados que vamos logrando. Esto es materia de monitoreo. Los indicadores no pueden escapar a nuestro monitoreo. Cuando hago el marco lógico, tengo indicadores, tengo supuestos para esos indicadores que corresponden a los riesgos. Tengo fuentes auditables o fuentes verificables para esos indicadores. Eso tiene que estar concatenado. Tiene que ser lógico, como su nombre lo dice, que el indicador me demuestre el producto, que el producto impulse al resultado. El desempeño lo vamos a medir gracias a la intervención que estemos haciendo en un proyecto o una entidad, ¿no?, conforme a criterios, normas, directrices de quienes nos lo hayan solicitado. Si es una fuente cooperante, nos va a dar sus normas. Las normas de la OECD son muy parecidas a las normas de GIZ porque es el ente central, pero las normas de USAID tienen otro enfoque. Las normas del Banco Mundial y de Naciones Unidas han logrado alguna sinergia incluso con el BID, pero el monitoreo muy dedicado se logra cuando el porcentaje de la intervención de la fuente cooperante supera el 80%, entonces nos rige totalmente su norma. Los indicadores nos van a buscar que midan los productos, los efectos, los impactos. 3 variables clave. Y eso es lo que tenemos que verificar. Mide contra los criterios, contra las normas, contra las directrices que nos han dado para intervenir. Y para medir ese desempeño
por las dimensiones de eficacia, eficiencia, economía, calidad, oportunidad, podría ser alguna fuente cooperante que también nos pida, tiene que estar definido para esa fuente qué significa, cómo lo medimos, cuál es una tasa, es un índice, es un ratio, es un número. Tenemos que haberlo acordado. Esas son definiciones operacionales de los indicadores que nos permiten saber de dónde voy a obtener los datos y la información analizada para presentar estos datos como contraste con el parámetro inicial. Y además tienen que estar eslabonados con la cadena de resultados. Tengo que medir efectos, ¿no? Eficiencia, calidad, oportunidad, satisfacción si fuera necesario, dentro de, en este caso, ¿no? Toda mi matriz de marco lógico por cadena de resultados tiene que estar cruzada con las variables que mi fuente cooperante quiera resaltar. Repito que en el Perú todavía es reducida la actividad, no se hace, sobre todo esta parte que ya tiene que ver con los resultados finales de una intervención, cuando ya estamos cerrando la intervención. ¿Qué necesitamos para hacer un sistema de seguimiento? Conocer cuáles son los objetivos y las estrategias de la intervención que vamos a monitorear. ¿Qué indicadores se fijaron? ¿Qué línea de base? ¿Qué datos de línea de base? No siempre los vamos a encontrar. ¿Qué metas había? ¿Qué información ya está recogida y analizada? ¿Qué información falta? ¿No? ¿Qué información de desempeño vamos a encontrar? Por ejemplo, acá le tenemos que agregar normalmente el índice de rotación del personal para saber cuánto es que eso ha sido un factor positivo o de retraso en los indicadores del proyecto. Y los resultados a los que lleguemos cada que hagamos este seguimiento, puede ser mensual, trimestral, semestral, como lo hayamos pactado, tienen que ser comunicados oficialmente, si hay fuente cooperante, mediante un reporte y unos formatos que nos den esta misma fuente, o mediante notas de prensa, que se estila también a hacer notas de prensa conjunta. Normalmente hay reuniones de monitoreo semestrales con la fuente cooperante, y lo que se hace dentro de los programas o proyectos es hacer comités internos, porque ya se sabe que a los 6 meses viene el sectorista y nos reclama, ¿no? La reunión de seguimiento. Vamos a ver un caso de un programa público, que es el programa de vaso de leche. Este programa es similar en varios países, o sea, no es potestativo del Perú, vale la pena decir. El caso diseñado dentro de los manuales de trabajo de los cursos de gestión para resultados se hizo tomando problemáticas similares. En la problemática similar, el programa debe lograr que los niños tengan acceso diario a un vaso de leche pasteurizada, primer producto, leche en polvo o galletas de leche. O sea, son 3 productos alternativos según la ubicación geográfica y la facilidad de entrega. Entonces, ese bien a entregar va a tener 3 formas distintas. La gerencia del programa definirá las ubicaciones geográficas en las que se entrega la leche en polvo o la leche pasteurizada. Y las galletas de leche podrían eventualmente también ser una tercera forma que choca con la imagen que las familias tienen del vaso de leche, ¿no? Ya no sería vaso de leche, entonces el equipo busca donde haya personas familiares que no sientan mucho el impacto del cambio del nombre, presentarlo en forma de galleta. ¿Qué problemas puede tener esta intervención que amerite
que se haga monitoreo. La intervención va a generar valor, evidentemente. Hay un proceso para generar esta leche. Voy a tener que conseguir proveedores que me preparen la leche pasteurizada. Es más, la definición del producto dice que debe ser leche en cajitas tipo Tetra Pak, que debe ser en polvo, en sobres, con un recubrimiento de aluminio, que debe llegar a ciertas horas a la red de colegios a las cuales debe llegar, tanto en Lima como en provincias, igual que en otros países, tanto en la capital como en provincias, ¿no? Entonces, ¿qué procesos operativos tiene que hacer este programa de base de leche para entregar esos 3 alternativas de productos para que el efecto, ¿no?, que los niños estén mejor nutridos, genere como impacto un cambio en las condiciones de vida de los niños que reciben esa leche? El propósito es mejorar el programa para los usuarios y su impacto final. Vamos a hacer monitoreo de este programa para saber qué problemas se está afrontando y solucionar de manera inmediata. El caso estuvo diseñado para decirnos que este programa, ¿no?, tiene un proceso eficiente de distribución y entrega de la leche, que hay una entrega oportuna de la leche a los niños, que hay una mejora nutricional y que mejora las condiciones de vida, ¿no? Para esto, ¿qué acciones se deben hacer para mejorar la distribución y entregar esa leche pasteurizada, como lo dicen las condiciones técnicas? El monitoreo no solo verificará si se cumplió la entrega en el plazo programado, sino también verificará el efecto de las actividades en el funcionamiento del servicio y por ende en los resultados del programa. Nada va a funcionar, o sea, este es un factor crítico de éxito, que debo anotarlo. Nada va a funcionar si los padres descuidan la alimentación complementaria en el hogar. O sea, si los padres creen que solamente con darle la cajita de leche pasteurizada los niños automáticamente van a mejorar el nivel nutricional. Hay un porcentaje de contribución, pero los padres no pueden descuidar la alimentación en casa, el lavado de manos, la higiene, para que no haya enfermedades gastrointestinales que desnutran a los niños. Entonces, se pone siempre un factor condicional que dice que nada va a funcionar si los padres descuidan la alimentación en el hogar, visto que ya desayunaron en la escuela. O sea, yo me confío, tomaron la leche en la escuela y lo demás puede demorar hasta las 5 de la tarde. Allí hay un factor que debemos cuidar, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza el monitoreo? En primer lugar, tengo que conocer quiénes son los involucrados. ¿Quiénes serán los involucrados en un programa de esta magnitud? Primero, los niños mismos, ¿no es cierto? Son los beneficiarios directos. Los profesores, ¿no? El director del colegio, la PAFA, los proveedores, las mamás, por supuesto, y los papás. ¿Por qué se corren? Los papás también son responsables, ¿no? Entonces tengo que identificar a todo ese grupo de stakeholders que están alrededor de la intervención, que no van a tomar la leche, pero sí van a trabajar, van a hacer un aporte para que el beneficiario directo, que es el niño o la niña, reciba esa leche. Experiencias múltiples determinaron, por ejemplo, las bolsitas de leche en sí, que no es bueno la entrega de leche en polvo, porque las familias lo negocian, ¿no? Lo cambian, lo hacen el trueque por dinero o por otros productos. Es bueno darle la leche y que verificar que sea consumida en el colegio, ¿no? Experiencias anteriores decían que era bueno involucrar a los padres, que vengan y se les dé un espacio y una olla en el colegio para que ahí preparen la leche, la sirvan y que coman inclusive el papapán o las galletas adicionales complementarias, ¿no? En este caso, había que organizar a los involucrados en equipos de seguimiento. La mirada del profesor es diferente que la mirada de la mamá.
La mirada del director es diferente que la mirada del proveedor, ¿no? Entonces, iremos encontrando esas diferentes opiniones. Generar conjunto de preguntas clave, o sea, antes de ir a hacer el monitoreo, yo tengo que haber entendido la naturaleza del programa, quiénes son los stakeholders, para saber tener mi cuestionario de preguntas que las puedo hacer directamente o puedo hacer una participación como observador, ¿no? Es una metodología cualitativa, observación participante se llama, ¿no? Entonces debo cuidar de tener mis cuestionarios totalmente prediseñados antes de ir a hacer el monitoreo. Debo establecer y celebrar los logros del proceso de mejora cuando he hecho una observación, sistematizo, recomiendo, y los que tengan que hacer algo para mejorar el programa lo hagan. Entonces, ¿cuál es la función del equipo de seguimiento? Observar si se cumplen las actividades de mejora diseñadas, identificar los problemas, observar si hacen los ajustes que les he recomendado. ¿Cuáles son las preguntas clave o inteligentes? ¿Dónde concentro mi atención? ¿Importa la hora en que llegue la leche? ¿Importa si la cajita llega bien? ¿Importa si es que llega al colegio pero no a las manos del niño? ¿Importa si es que las profesores no quieren interrumpir la clase y se lo meten a la mochila para que lo tomen a la salida? Toda esa secuencia del proceso la tengo que tener clara antes de llegar. Sí, Juan Carlos. Precisamente por este programa había un problema de a quienes iba a ir dirigido La focalización. La focalización, o sea que eso no está incluido en Eso está incluido en el diseño, obviamente. Podría ser que solamente va a ir a las escuelas primarias y entonces no me voy a poder ir a parar a una escuela que tenga las secciones de secundaria. Por eso tengo que conocer cómo estaba diseñado, ¿ya? Porque mi monitoreo tiene que saber a dónde está focalizado el programa para poder intervenir allí. Si por X razones yo voy y detecto que se están llevando la leche a secundaria y el diseño no lo decía, obvio que tengo que aparecer en mi reporte que hay una desviación del producto. ¿Ya? Si la leche se la están tomando los profesores en sesión de profesores porque sobraron cajitas, porque los niños no vinieron, es una desviación, ¿no?, de los objetivos del programa. Pero esto no es función del monitoreo, es función ya de la evaluación. No. Precisamente el monitoreo es la oportunidad de visualizar casos que inclusive podrían ser eventuales y los resaltamos en el reporte como eventualidades o cuestiones que han sucedido durante la visita de campo. El monitoreo no se hace control remoto, se hace in situ. Por eso puedo detectar oportunidades. Sí, Mireya. El monitoreo al estado de conservación de los productos, en este caso la leche, que también estaría incluido, ¿no? Sí. Pero en este caso no va a el stakeholder sería el auditor, porque es quien va a realizar la auditoría del programa de RAS. Lo que pasa es que acá diferencia, olvídate de la palabra auditoría, ¿ya? La auditoría, la vimos el día jueves, tenía otro propósito. El monitoreo es verificar el programa, su diseño, cómo lo estamos implementando, ¿ya? La auditoría va más allá, va a un control, digamos, de incluso para evitar oportunidad de corrupción. Acá no vemos eso. Sí vemos la desviación, que se lo está tomando el padre, se lo está tomando la profesora, o sea, ya allí se escapa, o puede ser que no enviaron, ¿no? La gente del programa no envió las directrices oportunas. ¿Qué pasa con la leche sobrante? ¿La boto, la guardo? O sea, tiene que haber, todos los manuales tienen que estar hechos. Si vemos eso y chequeamos contra los manuales y estaban bien los manuales, son personas. ¿Ya? Entonces, el monitoreo por eso se diferencia de una auditoría. ¿Okay? Podría ser también que en el registro de las personas que deberían recibir el paso también esté mal. Claro, podría ser que el registro me lo dieron mal, los patrones de beneficiarios me los dieron mal, o podría haber suplantación de identidad, ¿no? Podría ser que la mamá diga, ¿sabes qué? Me estoy llevando a mi niño al médico, dame la leche y me la llevo, y se la da al otro hijo.
Todo eso es parte del monitoreo precisamente para mejorar la intervención. El objetivo es mejorar la intervención, no es sancionar, ojo. Sí. Una actividad también que hay que mencionar es el almacenamiento. Por supuesto, lo vamos a ver, ¿ya? Por eso las preguntas clave. Por eso tengo que irme con mi mapa. ¿Qué significa mi mapa de la intervención? ¿Cuál es el flujo operacional? ¿Ya? El programa manda a un proveedor con la leche. ¿La leche qué hace? ¿Le toca el timbre? ¿Y dónde lo deja? ¿En el despacho del director? ¿O tiene que llevarlo a la lavandería? ¿A dónde lo tiene que llevar? Y luego, ¿quién lo entrega? ¿No? ¿A qué hora? Si el distribuidor se atrasa, ¿cuáles son las medidas de contingencia que están en el flujograma y que tengo que conocer? Tengo que ir con mis herramientas. Acá le llamamos preguntas clave inteligentes, pero también flujogramas diseñados previamente. El programa no puede quedarse a esperar cómo pasará en cualquier sitio. Tiene que estar diseñado. Sí, ¿Es correcto decir que el flujo operacional es similar al proceso? ¿O hablando de Sí. proceso es... Por lo pronto es parecido, lo vamos a tomar como similar al proceso de distribución, no al proceso de producción. ¿Ya? El flujo operacional es cómo opera mi programa dentro de el ambiente del beneficiario. ¿Okay? Entonces, una vez que yo reconozco quién es mi equipo, con qué herramientas lo mando a hacer el monitoreo, con mi listado de preguntas y de flujo de lo que yo supongo que voy a encontrar, ¿no? Identifico los problemas, ¿no? Preguntas claves sobre el programa de vaso de leche. ¿Hay alternativas viables que sean mejores al reparto de alimentos para elevar el nivel nutricional de los niños? Acá estoy cuestionando el diseño. ¿Por qué entregaron leche? ¿No? ¿Por qué no dijeron programa de desayuno? Donde ahí podría caber la galleta que tiene leche. Si yo digo programa de vaso de leche, me van a reclamar las mamás si no le doy el vaso de leche. Entonces, y además no les explico en qué consiste la leche. Ellos esperan una leche blanca y yo les estoy mandando, como un tiempo lo hacían en el gobierno militar, el frijol, el soya hervida, y en otro tiempo se hacía esos trigol que lo hervían y salía blanco, y eso era leche para la definición del programa, pero para las madres no era leche. Aquí hay que tener en cuenta la diversidad del stakeholder, ¿no? El usuario beneficiario es el niño o la niña, y el que nos va a reclamar, que es el padre o tutor, padre, madre o tutor, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí debemos tener claridad y anticiparnos a las expectativas que ellos tienen. El diseño, entonces, hay que cuestionarlo, porque vamos a monitorear aquello que fue el mensaje con el que se lanzó el programa. Ahora, si había otra alternativa, podríamos recomendar diseñar otra política. No había, hay que mejorar el programa alimentario. ¿Hay otros alimentos más adecuados que la leche? Sí, diseñar otro programa. No, mejorar el programa. O sea, voy haciendo mi decantación de alternativas, ¿no? ¿Es posible mejorar el funcionamiento del programa? Sí. ¿Qué medidas de mejora voy a recomendar? No, estoy en crisis. Tengo que haber esto ya hecho en mi trabajo de gabinete, ¿ya? Y también va a ser parte de un cuestionario abierto con preguntas anónimas, con la respuesta anónima para los stakeholders. Identifico la intervención, los beneficiarios y los actores. Esta se llama la técnica del análisis de actores, el análisis retrospectivo de actores, ¿ya? ¿Quién entrega el producto? ¿No? ¿Quién provee el producto? ¿Dónde se aprovisiona? ¿Dónde lo adquiere? ¿Qué camiones contrata? ¿Quién elabora y supervisa el padrón de beneficiarios en las escuelas? ¿Cómo se distribuye el producto a las escuelas? ¿Oportunamente y en buen estado? Ojalá.
el producto dónde es almacenado y o preparado, y si esa preparación es adecuada. Leche o galleta, ¿qué le estoy entregando? ¿Los niños consumen leche o galleta diariamente? ¿Qué días llega el camión? Porque si yo voy un día que no llega, voy a hacer el viaje en vano. Además, dentro de ese mismo programa voy identificando, ¿no? Ya, ¿quiénes hacen la leche? Hay los ganaderos y los comercializadores. Hay el sector salud. Aquí otra vez, ¿quién contrata los camiones? Los ganaderos, ¿no? ¿Quién elabora el padrón? El sector educación, la UGEL. ¿Quién distribuye el producto a las escuelas? Los camioneros, y lo reciben los directores. ¿Quién almacena o prepara el producto? Los profesores, el personal administrativo. ¿Quién le entregan a los niños o quién le entrega a los profesores o el personal administrativo? ¿Quién consume? Los niños. Todo ese flujo tengo que identificar a los actores. ¿Quiénes son los que están participando? Acá todavía ustedes no ven a los papás. ¿Dónde están los problemas? Mi flujo para identificar los problemas. ¿Cuál era el problema? Y cuando yo les dé el caso completo lo van a leer. Adquisición, distribución y entrega de leche, ¿no? ¿Qué se hace? De acuerdo a la información de demanda, de acuerdo a la información de gestión, el sector educación comunica al programa cuántos niños para que se mida la cantidad de cajitas de leche que hay que proveerles. Los ganaderos entregan la leche pasteurizada y ¿quién le paga? El programa le tiene que pagar. La comercializadora nos hace leche o nos hace galleta, hay que pagarle. El sector salud nos debe mandar recursos, la regulación de la calidad de la leche, la temperatura, lo que se debe manejar para que no se fermente, para que no se corte, ¿no? Niños que reciben esporádicamente la leche versus niños que reciben regularmente la leche versus niños que nunca reciben la leche. Y ahí surgen las quejas de la familia como actor adicional a este escenario. Pero había más problemas. ¿Qué nos dicen? En la entrega oportuna de la leche a los niños y la mejora del nivel nutricional y las condiciones de vida, esta parte no habría problema para quienes reciben. Pero el caso nos empieza a contar que los camiones en algunas localidades se atrasan. En otros lugares llegan las cajitas semiabiertas y con la leche derramada. En otros lugares, como llegan tarde, los directores ya no dan el pase para que ingrese la leche porque les atrasa sus programas educativos. En algunos lugares, los profesores ya pasó el recreo, ya no quieren que salgan los niños nuevamente para tomar la leche y los meten a la lonchera y que se lo lleven a su casa o se lo tomen a la salida. Entonces, lo que nos toca hacer es que con cada problema hay que identificar a quién le toca, quién es parte del problema, quién es parte de la solución. Y vamos codificando, ¿no? ¿Quién diseñó la ruta del camión? El programa El Vaso de Leche. Y diseñó la ruta, ¿y qué pasó en esa ruta? Hubo un derrumbe, hubo un huaico, hubo un choque. ¿Por qué se demoraron en llegar al colegio que tenían que llegar? En el empaquetado, ¿por qué está llegando la cajita reventada? ¿Los ganaderos entregaron la leche pasteurizada o la entregaron todavía para pasteurizar y eso hace que con el calor se hinche la cajita y se reviente? Hasta ese detalle importa en el análisis, porque acá estamos en un análisis de causas del problema. La carga, ¿están haciendo mal a la carga? Están poniendo demasiadas cajitas una encima de otra y se están reventando. La ruta, hay padres, policías que vigilan la ruta, han sufrido asaltos en los camiones, hay gente que les ha robado las cajitas de leche y las galletas y las ha ido a vender. El conserje que recibe los camiones de repente se fue a media mañana porque se sintió mal y no había quien reciba la leche.
el director y los padres de familia están verificando cuando llegan las cajitas si están bien, si están rotas o simplemente se desentienden. El almacenaje, la conservación puede estar generando quejas de los vecinos. ¿Por qué? Porque ante alimentos, leche o galletas, puede ser que haya roedores en la zona. Entonces, estamos generando todo un tema interno en el proceso de distribución, entrega y almacenaje. Y hay que focalizar dónde están los problemas exactos para resolverlos. Hay que hacer un plan de actividades entonces, ¿no? Una vez que yo digo que voy a hacer el monitoreo a este programa, tengo que escoger los lugares, hacer mi muestra de lugares, hacer mi recorrido, hacer el seguimiento al diseño de la ruta para evaluar qué está fallando y poder recomendar un rediseño de una ruta más adecuada. Tengo que hacer otro recorrido, el sistema de vigilancia comunitaria de la ruta. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer en mi plan? Solicitar el análisis del flujo de tránsito, realizar reuniones, probar las rutas, a quienes involucro. Todo esto tiene que estar prediseñado. Ir al campo, ir al lugar y verificar los problemas mediante conversación directa con los stakeholders y probar las alternativas. Es como si hiciera mi árbol de problemas, mi árbol de soluciones y testear entre los actores cuál sería la más aceptada, la más aceptable, la de menor costo y de más resultado. Establecer metas de mejora, nueva ruta de distribución para el 75% de los camiones que transportan leche pasteurizada en el área tal. Porque el monitoreo en un programa tan grande tiene que tomar muestras por zonas geográficas, por lugares, para encontrar posibles problemas comunes, posibles diferencias que hay que tomar en cuenta. ¿Qué pasa cuando no queremos que suceda, pero vemos en la prensa que los niños se intoxican al tomar el desayuno? ¿Qué falló? Falló el contenido, falló el empaque, falló la distribución, falló la preparación, falló el proveedor. Eso es parte del monitoreo para que no suceda, ¿no? Comité de vigilancia en la ruta. El 75% de la escuela registrada recibe la leche pasteurizada todos los días, el 50% recibe la leche dentro del horario acordado. Es una meta razonable. En este caso, para hacer seguimiento tenemos que conocer bien el proceso. Así es. No podemos hacerlo desde un punto de vista de gabinete. Claro, en Europa probablemente sí, porque cada cajita tendrá un código de barras, tendrá un chip y podremos hacer el seguimiento con GPS, pero en nuestro país y en América Latina, que esto, les repito, es un caso homogeneizado, porque sucede lo mismo donde hay este programa social, simplemente la geografía es nuestro principal enemigo. Esos procesos se tienen que considerar dentro del plan de monitoreo. Así es. Y hay que pedirle al programa. El programa tiene que tener todo eso diseñado. Las rutas, la selección de beneficiarios, el rol de los padres, el rol de los proveedores, el compromiso que tienen de tal hora, tal entrega, pero con procedimientos regulados, ¿no? Entonces, este análisis de los intereses de los actores me obliga a conocer el programa, cómo fue diseñado, con qué intereses de actores, a qué expectativas estaba atendiendo, para que cuando voy al campo voy a mirar in situ lo que está sucediendo en unas zonas tipo muestreo, encuentre, ¿no?, que estos actores críticos, los padres de familia, los niños, los directores, los camioneros y los profesores, tienen que mostrar satisfacción con esta intervención, con este programa. Agilizar el proceso cuya demora por papeleos, al decir los directores para firmar las facturas, hace que la leche llegue fuera de hora. O sea, si eso el programa no lo tenía diseñado, yo encuentro que eso es lo que me está demorando que los niños reciban su leche, mi primera recomendación es que el programa subsane y le entregue
a todos los directores esas normas, pautas. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiarle el estado nutricional a los niños y tenemos que cambiarle las condiciones de vida. Recordemos los últimos tramos de mi matriz, ¿no? Entonces, esto, realizar reuniones con padres de familia, analizar las reacciones de actores, lo que importa es entender quién es el actor cuando hay un problema público, quiénes son los actores. Y en el monitoreo vamos a detectar si hemos considerado bien o se nos escapó alguien o alguien está de más y está causándome un ruido innecesario. ¿Sí? Esta metodología, al involucrar a los padres en la verificación de la llegada de la leche, ciertamente, si ustedes han dado cuenta, en varios colegios estatales, a la hora de la entrada, hay unos papás que están con un chaleco y que se atreven a parar los carros para que pasen los niños, los familiares, ¿no? No son policías de tránsito, pero lo hacen. Y a la salida lo mismo. Entonces lo mismo se requiere que, si bien es cierto, no van a firmar los documentos oficiales de recibir la leche, pero ya pueden dar un ok a la recepción y aliviarle el trabajo al director para que firme la papeleta de ingreso del producto y evite la demora y que pase a ser distribuido. Los camioneros deben llegar más temprano. Los papás son únicos, las mamás somos únicas en reclamar sobre todo ese tipo de calidad de entrega. Los directores no nos atienden, decían los camioneros. Estos los directores dicen que no hay quien les ayude. Ok, los padres van a ir a ayudar. Los camioneros dicen, los directores no nos atienden, nos hacen esperar. No es nuestra culpa la inseguridad en la ruta. Los padres de familia deben ayudar. Y si vemos por este lado, ya estamos involucrando a padres de familia. ¿Qué dicen los padres de familia? Los padres no nos podemos perjudicar por algo que los camioneros y los directores no se ponen de acuerdo. Nos vamos a quejar ante el MINSA y ante el MINEM. ¿Qué pasa si los camioneros no llegan en toda la mañana? Yo tengo que trabajar. No puedo dejar mi puesto del mercado, no puedo dejar mi trabajo en una oficina para estar esperando la leche. El colegio le debe dar. ¿Cómo rompemos esa mentalidad? Si no convencemos a los padres de familia que son actores en todo lo que sucede en el sistema educativo. ¿Qué dicen los profesores? Nos vemos perjudicados con la introducción de la clase. Los niños llegan de sueño, no han tomado nada antes de venir. Le invitamos de nuestra lonchera. Exigimos que se haga lo necesario para que esta situación termine. O sea, cuando notamos que hay un escenario problemático, tenemos que invitarlos a que se involucren todos y que hagan, ¿no?, el aporte para el cambio. Uri Fisher, en su libro sobre negociación, nos dice hay que evitar posiciones que no ayuden a lograr los acuerdos. Hay que conocer los intereses del otro para poder llegar a un acuerdo. Hay que ponerse en los zapatos del otro, dice también, ¿no? Entonces, si los directores, ¿no?, ante esa propuesta se oponen, ellos dicen que la verificación es tarea del director, los camioneros deben llegar temprano, pero ¿cuál es su interés? O sea, ¿qué está detrás de esta frase? Resguarda su responsabilidad de gobierno regional, quieren dedicarle tiempo a las labores de su dirección, no son directores para chequear la leche. Nadie les va a quitar su función y su rol de directores, ¿no? ¿Qué dicen los camioneros? Dicen, estoy de acuerdo, los padres tienen tiempo para esperar que lleguemos para entregar la leche. Eso era antes, ¿no?, cuando la mamá no trabajaba, cuando la abuelita estaba todo el tiempo, y ahora, ¿a qué hora? Pero ahora cada vez más se ha dado la situación inversa. Hay muchos caballeros que se quedan sin empleo y la señora mantiene el empleo y tienen y van y con mucho gusto se dedican a llevar a sus hijos al colegio. Entonces, ¿qué quieren los camioneros? Entregar rápido la leche, porque tienen que hacer otras entregas, tampoco se pueden quedar todo el tiempo con la leche ahí, se les malogra, se les ensucia su camión, ¿no? Mantener su camión a salvo de asaltos y vandalismo. Si yo entiendo sus motivaciones, sus intereses,
voy a buscar una confluencia para que todos salgan bien. Los padres se oponen a ayudar, es responsabilidad de los directores y los camioneros, ellos deben llegar temprano, ¿no? Pero lo que quieren es asegurar que sus hijos tomen la leche, porque salieron sin desayuno. El monitoreo lo que hace es encontrar elementos para que quien debe tomar la decisión, que es el programa, encuentre esto que hemos detectado y lo utilice para hacer que los acuerdos se logren. ¿Cómo creo que reaccionará cada quien ante la propuesta? ¿Por qué tendría esta reacción? ¿Qué haría que cambie de opinión? El programa ya pasa a analizar todos estos elementos. Los insumos que le hemos dado es lo que hemos encontrado a la hora de hacer el monitoreo, pero ellos son responsables de hacerla mejor. Y tienen que llegar, ¿no?, a cambiar posiciones, buscar acuerdos. Entonces, por ejemplo, los acuerdos que se han llegado, ¿no?, ante los intereses que tenían, alternativas que se les ofrecen para llegar al acuerdo es reconocer formalmente la labor del padre de familia. Señor director, usted, por favor, quiere que su tiempo sea para dirigir, dele un certificado de reconocimiento a la madre o padre más colaborador, dele media beca, un cuarto de beca, dele un incentivo, gestiónele el regalo de un libro. Hay incentivos morales, pero haga el refrendo semanal, ya no diga todos los días voy a firmar la papeleta de la leche, porque es un trabajo obviamente no de naturaleza del director, pero si ya un padre de familia verificó, usted semanalmente chequee, donde vea que hay algo irregular, corta. Los camioneros no iban a cambiar, porque su interés es entregar rápido, o sea, su interés siempre es entregar rápido. Que haya causas fortuitas en el camino no es su culpa. Los padres de familia, mostrar el vínculo entre su interés y la propuesta, compromiso de los camioneros para lograr que la ruta se cumpla temprano. Que padre de familia no va a estar contento cuando le dicen sí, va a llegar rápido la leche, le van a dar a mis hijos, y además estamos de acuerdo, queremos todos que la leche llegue con los niños y que ellos la aprovechen. Pero que quedaron de lado los profesores, que no querían la interrupción de su clase. Entonces, ahí viene un tema de análisis, ¿ya? No termina. Normalmente los conflictos que se generan en este tipo de programas, cuando uno interviene para hacer monitoreo, no va a agotar todos los problemas. Y ya será materia de jerarquizar los problemas y ver dónde es que podemos intervenir para solucionar el interés del actor más importante, que es el beneficiario. Luego ir hacia atrás para ir solucionando en base a los intereses de los otros actores. Se los dejo de tarea. ¿Qué tipos de monitoreo puedo hacer? ¿Por qué lo debo hacer? Porque debo alinear la ejecución con la programación, corregir tendencias, mejorar procesos. Es lo que nos decían las definiciones de los organismos internacionales. Contribuir a la mejora del programa. Es una actividad continua, recoge datos sistemáticamente, con formatos, en el caso se los he indicado. Necesito tener mi tabla de preguntas, conocer el programa, conocer la intervención, ¿no?, con indicadores, y ese recojo va a permitir la toma de decisiones. Debo tener un conocimiento profundo del programa para hacer el monitoreo, no porque me reporten por fichas, yo las acumulo y digo este es el resultado. Hay que hacer trabajo de campo, ¿ya? ¿Qué dice Naciones Unidas en su handbook, en su manual de monitoreo y evaluación? Nos dice: el seguimiento y la evaluación ayudan al personal a ser responsable al introducir ajustes necesarios en el programa, aprender de la experiencia, tomar decisiones más informadas. Si hacemos monitoreo oportuno y evaluación de la intervención, vamos a crear capacidades.
y en base a la Declaración de París, la cooperación debe contribuir a la creación de capacidades y fortalecer a los equipos de gobierno. Eso es a lo que debemos tender. Debo hacer seguimiento de la implementación y debo hacer seguimiento de los efectos. Son dos tipos que voy a implementar en seguimiento. Aquí traducido del monitoreo. ¿Okay? Primero, para proyectos. Este seguimiento le toca al gerente de proyecto, por eso ahora estamos usando PMI y ya no hay un equipo externo, lo hace internamente el gerente de proyecto. En cambio, el seguimiento de efectos normalmente se hace de fuera, una mirada desapasionada, objetiva, de lo que está haciendo el efecto del programa. Si estoy interviniendo en una población que no tiene agua y estoy generando toda una represa y canales y diferentes subproductos para irrigar, lo primero es que tengo que hacer seguimiento de los impactos directos e indirectos que se van dando con cada tramo que voy avanzando en la intervención. ¿Por qué? Porque se están generando expectativas. A ver, pensemos, Olmos, va a haber una nueva ciudad, está en el plan, ya se están diseñando inmobiliarias que van a ir a ser las 5 ciudades con las cuales se ha generado el indicador de desarrollo de la zona, en base a este gran proyecto de irrigación. Tenemos que tener vale la redundancia, los indicadores que nos muestren en el tiempo programado si eso se está logrando o no, porque ya hay una intervención de privados en un programa diseñado de manera pública. Tengo que hacer diferente seguimiento de efectos a la evaluación de efectos. Cuidado, hay un objetivo, hay un foco de atención, hay una metodología, cómo aplico ese seguimiento y cómo lo uso, para qué lo uso. Cuando estoy durante el seguimiento, son los efectos intermedios, son todavía aquellos durante el tiempo en que se está implementando el programa. Pero si ya voy a hacer evaluaciones que ya he terminado, ya pasé de la evaluación final, ya cerré, ya estoy cerrando contratos, estoy liquidando y ya tengo que empezar a medir el efecto final de mi intervención. ¿Qué se espera del gerente, tanto del proyecto como de toda la intervención? Que se centre en los resultados, no en el proceso interno. El proceso interno lo controlas vía todo tu personal. Que aclare las expectativas, que fije los umbrales. Un programa, un proyecto, una intervención pública genera expectativas en la población. Que planifique desde el principio cómo debe hacerse, qué debe hacerse, cuándo debe hacerse, para que el seguimiento y la evaluación precisamente cumplan con darnos los insumos para la toma de decisiones. Elaborar y utilizar indicadores, sugerir medidas, aprender de los errores. En el sector privado, un error es una inversión, porque nunca más nos vuelve a suceder. En el sector público, un error es materia de un informe del órgano de control. Trabajar con el personal del proyecto para explicar los vínculos con los efectos, ¿no? Y hay que capacitar a todos, convencerlos de que hablen ese lenguaje. Hay que hacer un plan de trabajo del proyecto, un plan de trabajo del seguimiento y un plan general de trabajo. Es responsabilidad del gerente hacer. Por eso el monitoreo se planifica. Cuando digo un plan general de trabajo y monitoreo, es todo lo que tengo que hacer para implementar el programa o proyecto. Cuando voy a hacer el seguimiento y la evaluación, miro los efectos y las contribuciones de los productos. Estoy fijándome si la leche llega, si llega en buenas condiciones, si la toman los niños. Que adicionalmente verifique partes del proceso para
que la leche se dé porque estoy contribuyendo a analizar causas para que quien decida, quien tenga la posibilidad de decidir, lo haga. Y a diferencia del plan de trabajo del proyecto, que es lo que hace el gerente del proyecto, donde hay un GAN de actividades y productos y lo administra el personal del proyecto. Inclusive acá se lleva una curva de costos. El plan de monitoreo de los efectos tiene que hacer toda una secuencia. Empezamos con analizar las necesidades, qué información se requiere para examinar el efecto, qué elementos son importantes de supervisar, cuál es el indicador de avance, metros cuadrados, columnas, hitos, cajitas, panes, papapanes, cuál es el indicador de que estamos progresando. El monitoreo de la hemoglobina en sangre, que es el reporte que me da el Ministerio de Salud, o cuál es el indicador que voy a cuidar para el efecto. Analizar el seguimiento actual, qué instrumentos de seguimiento del programa y proyecto ya se están utilizando. Nos dan la información necesaria, involucran a los stakeholders clave, se centra en mirar la eficiencia. Hay posibilidades de lograr mayor eficiencia en las actividades que están desarrollándose. Examino los alcances de los instrumentos de seguimiento. Hay una plantilla, hay encuestas, hay tablas para llenar. Mientras voy a ver qué está sucediendo, voy marcando, o es a mano alzada. Adapto, diseño mecanismos de seguimiento, probablemente de otros países, de otras experiencias similares. Me centro en resultados, acciones posteriores, identifico lo que va bien y lo que no funciona para recomendar. Debo diseñar muy bien mi intervención para que sea monitoreable, para que pueda hacer este seguimiento como responsabilidad más importante del gerente. Uso mecanismos participativos. Todo mi equipo debe participar, pero también si recibo insumos de la población, mejor. Entonces acostumbramos a tener una página web donde nos diga, ¿no?, en el programa mismo nos diga la gente, ¿no?, sus denuncias, sus quejas, sus opiniones, todo lo que quieran decirnos libremente. Hay que hacer un sistema de medición del desempeño que tenga indicadores y línea de base. No puedo dejarlo a lo que suceda. Contraté una intervención donde cada colegio iba a entregar 500 cajitas, pero resulta que hay deserción escolar y solamente puedo entregar 100 cajitas de leche. Hubo un exceso de programación por la capacidad instalada del colegio, pero a la hora de ejecutar, ¿no?, se nota la cuarta parte. ¿Qué hago? Redimensiono mi programa. ¿Y qué pasa si con una campaña de Telefónica en su programa Pro Niño, todos los niños que están en el campo trabajando vienen y logramos que asistan al colegio y hice una oferta menor? O sea, tengo que llegar a hacer unos promedios móviles de acuerdo a la zona geográfica. Sabemos que en zona rural los niños no van al colegio, especialmente cuando hay campaña agrícola. Analizar la relevancia, desempeño y éxito de la intervención. El monitoreo nos ayuda a eso, nos ayuda a generar información crítica para la evaluación final. El seguimiento tiene un alcance determinado. A pesar que digamos que estoy haciendo seguimiento de impactos, como yo sé el impacto final al que debo llegar, estoy mirando los impactos intermedios, pero no puedo concluir sobre si el programa está cumpliendo totalmente sus fines o no. Puedo hacer un comentario de que si la tendencia va en el mismo ritmo, en tantos meses se va a llegar a cumplir la meta. Algo así como los estados de cuenta, ¿no?, el que te dice, si usted sigue pagando el mínimo, su deuda se va a terminar en 100 meses. Bueno, pues el monitoreo puede decir algo así.
Si el ritmo de avance de las actividades sigue así, el programa no va a cumplirse en 5 años, sino va a requerir 15 años. Y lo debemos decir. Se basa en la información para tomar esas decisiones. Los esfuerzos del monitoreo van a estar orientados a medir el progreso y los efectos. Los factores que contribuyen o impiden el logro. Las contribuciones de la fuente cooperante. Si hay fuente cooperante, nos da unos formularios para hacer encuestas donde la gente opine si conoce o no conoce al cooperante, qué sabe, qué le parece el impacto que está haciendo, adoptar las alianzas necesarias con quienes tengan que hacerse, verificar que se reciban recursos para el seguimiento. No se hace seguimiento porque no me contratan un CAS para hacerlo. Hay que exigir, hay que convencer de que es necesario. Y los instrumentos de seguimiento tienen que ver con la cultura que nos imponga la fuente cooperante. Nos puede pedir un informe anual de progreso con tablas ya definidas, nos puede pedir informe trimestral, planes de trabajo con la APSI. Cada fuente cooperante trabaja un plan de 5 años, revisado anualmente. Ese plan con cada beneficiario, con cada institución beneficiaria, lo firma por un periodo determinado, pero también lo revisa anualmente. Y eso hace que conduzca a cambiar su plan con la APSI. Los informes de ejecución del proyecto, programa, informes combinados, documentos sustantivos. Algunas fuentes, como el Banco Mundial, estilaban que cada tema pasaba por no objeción. Hago los TDR para contratar consultores, lo envío a no objeción a Washington. Hago las bases, recién que me aprueben los TDR, hago las bases. Entonces nuestra curva de tiempo era demasiado larga. Cuando hemos hecho monitoreo, le hemos explicado lo que nos atrasa ese sistema de no objeciones, y en algunos casos hay una renuncia o waiver a esa no objeción dependiendo del programa, y entonces podemos tener flexibilidad. Esa documentación sustantiva del proyecto debe estar en el archivo común de ambas instituciones. ¿Cómo lo valido? Con misiones en campo. El monitoreo no se hace de gabinete, el monitoreo hay que ir. Y si nos vamos, contratamos un equipo de muchachos, los entrenamos, nos ponemos de acuerdo en cuáles son las miradas que deben tener y nos hacen el levantamiento de información. Encuestas, por ejemplo, ¿no? Grupos, citamos a grupos tipo focus group, citamos también a paneles de expertos. Siempre hay forma de recoger esa información clave, que se convierte en instrumentos para hacer ese monitoreo necesario, ¿no? Cuando aplicamos monitoreo, cuando hacemos evaluación, va a depender de cómo hemos planificado el programa. Si hemos hecho evaluación ex ante, hay que hacer evaluación ex post. Y la información del monitoreo nos va a ayudar a llegar a la evaluación ex post. Si hay línea de base, necesariamente hay que hacer el seguimiento constante, ¿no? Si hay un plan operativo anual, definitivamente ya estamos haciendo monitoreo, pero todo eso nos ayuda a construir el informe final de evaluación. Cuando estemos ejecutando el programa, hacemos monitoreo y evaluación concurrente. Podemos hacer evaluación de medio término según nos diga la fuente cooperante. Y cuando finaliza, fundamentalmente ya es evaluación final o de resultados y evaluación de impacto. La evaluación de impacto es bastante compleja. Requiere que previamente hayamos diseñado grupos de control, grupos de intervención y lo tengamos bien identificado. O sea, implica continuidad del equipo que hace el trabajo y archivos muy ordenados. Entonces es importante saber en qué momento estamos para saber qué aplicamos. ¿Quiénes están involucrados? Pues hay un equipo, que es el equipo directivo del programa. Puede haber equipo interno, puede haber equipo externo. Necesariamente tiene que haber monitoreo permanente, y eso, así no tengamos gente, tenemos que diseñar.
La evaluación externa puede ser buena para la evaluación de medio término y la final. Hay evaluación mixta cuando la fuente cooperante nos pone a sus equipos y nosotros ponemos a nuestra contraparte, para que lo que se diga en el informe de conclusiones no sea arbitrario. Evaluación participativa cuando hacemos que la misma población beneficiaria intervenga. ¿Cuál es el contenido esperado de un plan de monitoreo? Lleguemos a esto, ¿no? Saber qué resultados esperados habían de la intervención, indicadores, fuente de datos, frecuencia de todos los datos, qué responsabilidades había en los que participan en el programa, qué información hemos utilizado y cómo la hemos analizado, qué recursos hemos utilizado, qué uso le estamos dando a la información, qué riesgos estamos manejando. Conclusiones y recomendaciones. Y toda una fuente de referencias a la que nos habremos utilizado. El informe de línea base debe tener un contenido parecido a esto. Cada fuente lo maneja de manera diferente. Lo importante es que tengamos claridad en la intervención, tengamos claridad en la hipótesis, cuál era la teoría del cambio, el modelo que estemos usando para el cambio, ¿no? Principales indicadores de resultado, el diseño original de la intervención, qué datos hemos utilizado, qué muestra, qué tipo de muestreo, o sea, toda la ficha técnica, validar el diseño de la evaluación o el recojo de información adicional que habremos hecho, qué estadísticas descriptivas detalladas, georreferenciadas preferentemente para intervenciones grandes, y qué conclusiones y recomendaciones nos deja para la implementación. Esta es la línea de base. Debe estar antes de intervenir, porque contra ella medimos el cambio. Entonces, como estemos con el tiempo, la idea es que ensayemos entender un programa corto, chico, y esbocemos cómo haríamos el monitoreo, planear el monitoreo. ¿Alguno de los grupos ha traído algún programa, algún proyecto de sus sectores? Sí, lo que podemos hacer es decirles que preparen algo para la próxima. Ok, como grupo entonces tendrían que buscar. Yo les voy a dar dos casos. Uno es un programa de incorporación de una política de género, un programa chico, donde había unos objetivos, había unas actividades, ¿no? Y ya hicieron allí un pequeño plan de monitoreo que hay que validar, hay que revisar si cumple con lo que estamos planteando de contenidos mínimos. El otro es un programa. ¿Cuántos grupos tenemos? ¿Cuántos grupos andamos? Porque ya andamos así medio recortados. ¿Dos más? ¿2 grupos? 4 grupos. Tres grupos. Pero la vez pasada, ¿cómo hicieron? 3 grupos, 4 grupos, 4 grupos, porque digamos máximo un grupo de 5. Lo otro que es bien fácil, también podemos, en vez de trabajar con estos que son casos extranjeros, de Chile especialmente, podemos identificar, a ver, alguien quiere trabajar con beca 18, alguien trabaje con sierra productiva, sierra exportadora, alguien trabaje con el programa, hay un programa de fortalecimiento de capacidades para la democracia, algo así que se llama, que está financiado por GIZ. Pueden googlear y sacan programas sociales vigentes en el país, del Ministerio de Desarrollo, y verifiquen si ya tiene informes de monitoreo o informe de evaluación de medio término, traerlo
y acá en clase hacemos el día jueves ese trabajo. Pero lo mejor sería definir de una vez quién hace qué cosa, ¿sí o no? Ah, claro. Ahorita de una vez. ¿Quiénes Ya, de son una vez. representantes? Beca 18. Levanten la mano los que quieren beca 18. No, un grupo, ¿no? Beca Ya, por 18. favor apunte, por favor apunta los 5. Otro. Ya, A ver. anoten y de una vez en una hojita entregan quiénes son los miembros de su grupo, ¿no? Ajá. Otro programa. Otro programa, mi chakra productiva. Nada. No es de seguridad, Cierre exportadora, por ejemplo. Cierre exportadora. Ya, Ya, ha levanta cambiado la un mano. poco, pero Acá hay 4, 5, 4. ya. Carlos, tú por favor apunta los cierres exportadores. Algo para seguridad, para Un programa para seguridad ciudadana No hay, de otro país. no hay, de otro país. Tienes ahí mi lista, ¿no? A ver, vamos a buscar que yo tengo, espérate, acá yo tengo varios. ¿También quiere poner así? ¿Ya lo tienen? Apunten una copia para ustedes y una para los profesores. Para que saben quiénes son. Y por favor el día jueves, el día jueves voy a pedir que alguien venga más temprano, una hora. No, escúchame, el jueves empezamos a las 6. Claro, porque tenemos un trabajo. Jueves a las 6. Abrirnos la puerta, Henry. Henry viene a abrirnos la puerta, por favor.